Muy buenos días, amada iglesia. Vamos ahora a tener tiempo de lectura. Les invito a poder buscar en sus Biblias el libro de Josué, capítulo 9, versículos del 1 al 15. Josué 9, del 1 al 15. Bien, ¿ya lo encontramos? Bien, dice así: cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué y Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho en Jericó y Ajai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores, y tomaron sacos viejos sobre sus asnos, y cueros viejos de vino rotos y remendados, y zarpados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento de Gilgal, y dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos: quizás habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos, que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Por lo cual nosotros, nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino, e id al encuentro de ellos y decidles: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino, el día que salimos para venir a vosotros. Y helo aquí, ahora ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Hasta aquí la lectura. Gracias, Joanita, por la lectura. Muy buenos días, ¿cómo están mis hermanos, hermanas, amigos, amigas? Estamos agradecidos, ¿no? En este mes, estamos nuestro mes de aniversario. Este domingo próximo estamos celebrando el Día Central, y estamos también con lo de la campaña evangelística esta semana, ¿no? Estemos ahí desafiándonos entre invitados. Pero también, ¿han visto algún cambio por acá, por este lado? Algunos no son observadores. ¿Dónde están sentados? Ya, sí. Bueno, el gran grupo, todavía falta corregir algunas. Se acuerdan que algunas sillas eran un poco largas, entonces está reduciendo y acomodando para que estén todos más cómodos, y algunos para que no se duerman, porque era ya largo para... Entonces, mis hermanos, y ahí para poder acomodarse bien. Muy bien. Vamos a ahora centrarnos en la palabra, lo que Dios tiene, y vamos a pedir oración. Oh Señor, gracias Padre Celestial por este tiempo de poder estar también atentos a escuchar de tu palabra. Gracias por haber tenido este tiempo de adoración,
de alabanza a través de las canciones, tiempo de orar también. Y ahora queremos centrarnos, que nada nos pueda distraer y estemos atentos a lo que tú tienes a través de tu palabra para con nosotros. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Continuamos con la serie de Hacia la conquista con Dios, basado en el libro de Josué. Hoy nos toca el capítulo 9. Y quiero preguntar, ¿a cuántos de nosotros nos ha querido hacernos el cuento? ¿Nos han hecho el cuento? ¿Te han querido timar? ¿Te han querido engañar? ¿O te han engañado, no? ¿Sí o no? Sí, a todos, la gran mayoría. Hasta por teléfono, ahora hay más modernos, ¿no? Por teléfono, por WhatsApp, te quieren engañar, ¿no? Llamadas que te llaman, te hacen pasar por un primo, un familiar, que la policía me han detenido, necesitan plata, mándanos. Montón de tipos de engaños. ¿A cuántos les ha tocado un billete falso? Vale. Ahí, ¿no? Por ejemplo, sí, falso, ¿no? Y son a veces, se van modernizando, ¿no? Y tratando de sacar lo más parecido. Ahora hasta cinta de seguridad del medio tratan de imitarlo, ¿no? Sí, y muchos hemos sido, y luego vamos a pagar. No, señor, este es falso. ¿Cómo? Pero si este... Ya perdimos. ¿Cómo te sentiste? Triste, ¿no? Y vergüenza, ¿cómo me han podido engañar? ¿Por qué no me fijé, no? Hace poco fui a comprar un control. Ustedes saben, los controles remotos del televisor se malogran, ¿no? Y hay que comprar uno nuevo. Entonces fui a comprar en una tienda y este es el modelo. Llevé, ¿no? Quiero, así, justo hay ese modelo. Ya. Está en su bolsita, ya lo cogí y no lo revisé. Llego a casa, abro el control y había sido un control usado y todavía, para colmo, estaba roto todavía por un lado. Entonces me sentí, ¿a mí cómo me han hecho esto? ¿Cómo es posible? Entonces se supone en una tienda que te ven algo nuevo, ¿no? Y todavía roto, usado. Sí, y así pasa, ¿no? Al pueblo de Israel le hicieron el cuento, le engañaron. Y esto está registrado justamente en este capítulo 9, que se ha dado lectura en los primeros versículos. Lo primero que observamos en el relato leído es que los pueblos enemigos de Israel formaron una coalición para pelear contra Israel, pero los gabonitas no estuvieron presentes porque no estaban de acuerdo en esa coalición. Miren, verso 1 dice, cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos, en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Se juntaron, hicieron una coalición. Todos estos, y la mayoría de esos reinos eran la parte del sur. Acuérdense, Israel, Josué, entraron, tomaron Jericó, Jai, era la parte central de la tierra prometida. Entraron, entonces cruzaron el Jordán y entraron por la parte central. Entonces, los pueblos que estaban hacia el sur, la mayoría de ellos se juntaron y hicieron una coalición. Porque sabían, no, nosotros no podemos con este pueblo, con Dios, mejor lo hacemos juntos, si no vamos a perder. Pero los gabonitas estaban convencidos que serían derrotados, que iban a ser totalmente eliminados. Por ello tenían mucho temor y están dispuestos a hacer cualquier cosa para sobrevivir. ¿No? Sabían que Dios de Israel era poderoso y que Dios les había mandado a los israelitas a destruir, matar a todas estas naciones. Miren, verso 3. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, ¿qué usaron? De astucia, pues fueron y se fingieron embajadores. Lograron realmente engañar a los israelitas. De la experiencia del engaño de los gabonitas a los israelitas, podemos traer 4 recomendaciones para no ser engañados
en nuestra conquista con Dios, ¿no? Queremos lograr cosas para Dios, queremos avanzar en la vida cristiana, queremos emprender algo. En general, no nos debemos dejar engañar. Entonces, 4 recomendaciones para ello, que sacamos a través de este texto de capítulo 9. Primero, lo que ven tus ojos puede ser falso. Lo que ven nuestros ojos puede ser falso. Ejemplo, mire, cuando estamos en una mesa, a veces decoran, ¿no?, el centro con fruta, y a veces te da ganas esa fruta y quieres agarrar y sorpresa, ¿qué es? Plástico, ¿no? Y son tan reales que pareciera hasta la pelusa, hasta detalles, hasta pareciera cuando está un poquito de madura, igualito todavía, ¿no? Así, y te ganas, pero te engaña los ojos. Igual plantas que están en macetas grandes, incluso ahí, decorativos, qué bonito, ¿no? Y tocas la hoja y te das cuenta que es plástico, sintético. ¿Les ha pasado o no? Sí, y eso nos da a entender que no todo lo que miramos es real, muchas veces es falso. Nos equivocamos con lo que a veces vemos. Y la astucia que usaron estos gabonitas apuntaron a eso también. Miren, verso 4, usaron la astucia, pues fueron y se fingieron embajadores, y tomaron sacos viejos sobre sus asnos, cueros viejos de vino, rotos y remendados, zapatos viejos y recocidos con sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Parte de la astucia consistía en que pusieron zapatos viejos, ¿no?, sandalias gastadas, recocidas, para fingir que venían de un lugar muy, muy lejano. ¿No? Así como en los cuentos cuando dicen, había veces un pueblo muy, muy lejano. Así, era para fingir que eran un pueblo lejano, muy lejano. Entonces, de tal forma que, que salieron con buenos zapatos, y que los zapatos ahora, miren, ¿cómo están? O sandalias, ¿no?, que usaban en ese, ¿cómo estaban? Remendadas, rotas, para decir, hemos caminado un montón, se ha desgastado. Miren, todo eso para la vista, ¿no?, engañar. Gabaón estaba alrededor de 10 kilómetros nada más de Jai. Era una coalición o un grupo de 4 ciudades dirigida por ancianos. No había un rey, había ancianos que dirigían estas 4 ciudades. Esta gente conocía las actividades de Dios y creían que Dios obraría. Ellos no querían morir, no querían ser eliminados por el pueblo de Dios. Querían estar en paz con los israelitas. Evidentemente estaban impulsados por el miedo, tenían miedo. Y decían, Dios de Israel les ha mandado a los israelitas que conquisten y maten todo. Incluso ya habían visto el ejemplo, le había pasado a Jericó y a Jai, ¿no? Habían matado a todos los habitantes, incluso animales. Entonces ellos, no queremos que esto nos pase. No queremos ello. Hasta aquí se parecía a Rahab. ¿Te acuerdas de Rahab? La mujer en Jericó, la prostituta que se convirtió en una mujer de fe. Entonces, igual, ¿no? Tú también sabía y sabía que Dios era Dios que tenía el poder. Hasta ahí estaba bien. Pero la diferencia es que los gabonitas se valieron de trucos para engañar a Israel y de esta manera no perecer. Incluso que formar una alianza, un pacto con ellos. Por eso ten cuidado. Las apariencias engañan, ¿no? Las apariencias engañan. Lo que tú ves te puede engañar. Cuidado. Usaron una falsa apariencia. Dieron la impresión de ser un pueblo muy, muy lejano, de ser pobres y necesitados. Usaron de mucha astucia. Consideraron todos los detalles, vieron varios detalles, lo planearon cuidadosamente y ejecutaron sus planes al pie de la letra. ¿No? Minuciosos en varios detalles que hicieron. Los gabonitas apelaron a 2 cosas que caracterizaban a los hebreos, que tenían un sentido de compromiso
de cumplir sus pactos, realizar. Sabían que si ellos hacen un pacto, lo van a cumplir. Sabían que tenía un sentido de compasión por los menos afortunados. Apelaron a eso. Verso 12 dice: nuestro pan lo tomamos caliente vuestras casas para el camino, el día que salimos para venir a vosotros. Helo aquí ahora, ya seco y mohoso. Miren, acá está, ¿no? Mostrando. Aquí está, mire, ese pan, ¿cómo está? Seco, mohoso, mire, y hasta hongos tiene, ¿no? Ya no puede ni se puede comer. Tan lejos venimos que cómo se ha puesto así. Su apariencia humilde y desesperada los hizo parecer inofensivos. Hoy hay muchos que engañan, fingiendo no tener una apariencia, e incluso suplantan una identidad. Hoy hay muchos que engañan, fingen ser otras personas, o suplantan una identidad. Ahora hay mucho engaño visual por las redes sociales, ¿no? Lo vemos en el Facebook, las diferentes plataformas, medios de comunicación, ¿no? Ahora es común fotos trucadas, ¿no? Tú tienes, digamos, 40 años y puedes poner una foto que cuando parecías que tenías 20. ¿Sí o no? ¿No? ¿Cómo que amén? Así sea, amén significa así sea. Las fotos que las pueden trucar, IA, inteligencia artificial, ahora se usa, ¿no? Para eso, ¿no? Por ejemplo, del medio, e incluso puedes hacer que también cómo me vería de acá cuando tenga 70 años, cómo sería, ¿no? Hay eso. Pero algunos lo usan, uno por seguir la monada, pero otros sí para engañar. Lo publican, lo ponen allí. Otros que se contactan, hacen amistades y a veces no ponen foto o ponen la foto de un varón que está todo fornido, musculoso, con todo un galán, ¿no? O las mujeres, ¿no? Todo esbeltas. Y a veces no es la persona, incluso ni siquiera es joven, diríamos, es un adulto, o no es, incluso puede ser que no sea del mismo género, y engañan, seducen. Cuidado con todo esto. Hoy en día se ven fotos trucadas, perfiles para engañar, seducen a hombres y mujeres e incluso se enamoran y luego ocurre lo peor. Lo citan a un cierto lugar y ¿qué pasa? Violan, secuestran, trata de personas, meten para prostitución, secuestro, extorsión, de todo ocurre. Se dejaron engañar por la vista. Es por ello la importancia de investigar. No siempre lo que vemos es lo real. Es crucial ir más allá de la apariencia, buscar información adicional para tomar decisiones informadas. No nos dejemos llevar por las apariencias. Busca información. A veces si no quiere dar una foto, por alguna razón será. Verifica si la persona... hay que investigar, no solamente la apariencia, verlo. Por ejemplo, en las relaciones, no debemos juzgar a las personas solo por su apariencia y lo que dicen en sí mismas. Es importante conocer a las personas en profundidad y buscar la guía de Dios al formar amistades o relaciones más cercanas. Es peligroso, por ejemplo, estas relaciones por internet. Pueden fingir, decir. Una cosa es estar detrás de una computadora y mandar mensajes, comunicarse, pero otra cosa es la convivencia, otra cosa es estar cara a cara, vivir la realidad. Lo otro es virtual, no es real. Entonces, es como cuando hay la etapa del enamoramiento, del noviazgo, ¿no? La persona trata de mostrar lo
lo mejor, ¿no? De sí, sus cualidades, pero las que no son buenas cualidades, ¿qué trata? De ocultarlo, de no manifestar, ¿no? Pero a medida que tú tienes mayor contacto con la persona, mayor amistad, mayor frecuencia, van a surgir, ¿no? Pero si no hay eso, si no se da, y de frente te saltas a la convivencia, al matrimonio, ahí sí va a resaltar la persona tal como es. ¿Sí o no? Y ahí entonces algunos totalmente se desaccionan. Yo pensé, me has engañado, tú eras otra persona. Pensé, ¿sí o no? ¿Lo has escuchado? Sí. Mucho dice. Entonces, sí sucede. Es mejor, por eso recomendamos la etapa de enamoramiento, noviazgo, de ser larga, ¿no? Más larga. Y noviazgo ya más corto y ya el matrimonio, ¿no? Darse. Para que puedan tener tiempo para conocerse. Claro, no se conocerán al 100%, pero por lo menos va a conocer rasgos generales, mucho más, estar más informado a qué uno se está metiendo. Igual, cuando alguna amistad, algún negocio vas a hacer con alguien, con una persona, desconocer más a esa persona, no solamente por las apariencias, no solamente con lo que tengas una pequeña información, y te dejes impresionar. Cuidado, no lo hagamos. Busquemos la guía de Dios también para ello. Segundo, ya hemos visto entonces que nos pueden engañar con la vista, pero también nos pueden engañar con lo que dicen. Por eso lo que te dicen, compruébalo. Y vinieron a Josué, verso 6 del capítulo 9, y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los israelitas, a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana. Haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos: quizás habitas en medio de nosotros. ¿Cómo pues podemos hacer alianza con vosotros? Bien, entonces ahí comienzan ellos a decir, venimos de un lugar lejano, haz alianza con nosotros. Los israelitas tenían que ser cuidadosos, porque la orden era conquistar la tierra de Canaán. ¿Y qué tenían que hacer con todos los pobladores? Eliminarlos, destruirlos, no perdonarles la vida. ¿Por qué? Porque si les permitían vivir con ellos, estos adoraban a falsos dioses, idólatras, estos iban a contaminar o se iban a casar a las mujeres y su corazón iba a ser inclinado a adorar a falsos dioses. Esa era la orden. Entonces por eso, ¿cómo hacer alianzas? Y si ustedes viven cerca de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer? Entonces ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y José le dijo: ¿quiénes son vosotros y a dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová, tu Dios. Cuidado con la apariencia espiritual. Los gabonitas pretendían haber venido por causa de Jehová. Dijeron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová, tu Dios. ¿Qué es lo que le está motivando? Por la causa del nombre de Jehová, tu Dios. Espirituales. Y somos tus siervos. Estamos a disposición a estar con ustedes, a servirles. Algunos llegarán a ser miembros de la iglesia, llegan a ser miembros de la iglesia con falsas afirmaciones. Sí, hay gente que a veces viene y aparentan ser buenos cristianos y no son cristianos. Y estos tarde o temprano son una fuente de vergüenza para la iglesia. A veces este tipo de engaño resulta para conquistar a las chicas cristianas y llegan al matrimonio y luego se manifiesta tal como es en realidad. No basta que digan que es cristiano y que asiste a la iglesia. El que dice que es cristiano y asiste a la iglesia, ¿te garantiza que realmente es cristiano? No necesariamente significa que es un verdadero cristiano.
Y hay gente que se hace pasar y es para engañar. Me acuerdo el ejemplo de una prima que estaba asistiendo a la iglesia y vino un varón y le gustó, pues, ¿no? Se enamoró de ella y quería conquistarla. Él venía de un hogar cristiano, conocía de Biblia desde muy pequeño, conocía cómo es la vida de iglesia, pero nunca estuvo comprometido, nunca había entregado su vida a Cristo. Pero vino a la iglesia, como sabía que en la iglesia son chicas sanas, ¿no? Cristianas, fieles, entonces, y se enamoró de mi prima. Entonces comenzó a conquistarla y él comenzó a asistir, como sabe la vida de iglesia, entonces hasta se bautizó. Y bueno, y luego ella entonces le creyó y se casaron. ¿Y qué crees que pasó luego? Ese matrimonio fue terrible, ¿no? Un desastre. Ya luego él era infiel, cometía cosas innombrables de lo que hacía él, ¿no? Yo creo que nunca fue cristiano. Incluso terminó suicidándose, ¿no? Este hombre. Ocurre, pasa, o sea, gente que entra, engaña y uno se deja por apariencia guiar y uno es engañado. Los gabonitas aseguraron que venían por causa del nombre de Jehová tu Dios. Israel era un pueblo nómada. Dijeron, son como nosotros, además buscan a Dios. No, eso pensarían, no hay problema. El caso de un joven adulto que tenía buena labia también en las reuniones de jóvenes, estaba empezando a enamorar también a las chicas, ¿no? Me acuerdo un tiempo que estábamos dirigiendo jóvenes adultos allí en la iglesia de los Olivos. Entonces comenzó a venir un chico, ¿no? Y bien hablador, una labia, y parecía bien espiritual, ¿no? Hablaba, venía, pero se acercaba mucho a las chicas, ¿no? Les daba sus besitos, era así, ¿no? Besucón. Pero allí, sí, de verdad, él estaba enamorando a las chicas, pero gracias a Dios que luego nos lo descubrimos, ¿no? De que andaba en malas andanzas, vimos de que cuál era realmente su mala intención, así que tuvimos que decirles, ¿sabes qué? Ya no queremos que vengas acá, no, tú vienes por otras intenciones. Y primero que nos dimos cuenta, pero sí, hay gente así, y hay chicas que caen, pues, ¿no? Ah, mira, es cristiano y está llevando curso, está llevando esto, y a veces las chicas son seducidas más por el oído, dice que a veces el varón es más por la vista, ¿no? Y las mujeres son más por el oído, y entonces ellos se aprovechan, buscan, y muchas caen, ¿no? Víctimas de ello. Ahora bien, los israelitas hicieron la pregunta correcta. Ya vimos, ¿no? Que hizo una primera pregunta y luego hicieron otra. ¿Quiénes son vosotros? ¿De dónde venís? ¿No? Siempre estaban dudando, pero ellos fueron bastante astutos aún para responder. Miren, verso 9. Y ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana. Tus siervos. Estamos a disponer, hemos escuchado quiénes son ustedes, queremos servirles. Incluso la palabra, ¿no? Ser sus esclavos, siervos. Han venido tierra muy lejana. Por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama. Que son famosos, ¿no? Cuando alguien te comienza a saludar, ¿no? Sí, tiene razón, ¿no? Está diciendo verdad. Porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que están al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Osbón, y a Og, rey de Basán, que están en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, tomad en vuestras manos provisión para el camino, e id al encuentro de ellos y decirles, nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Cuidado con el alardeo. Eso te puede desubicar, ¿no? Comienza a decir, mira qué buena persona, estás bien, mira,
qué buena apariencia, lo que has dicho es correcto, mire lo que has hecho. Y entonces tú dices, no, lo que está diciendo es verdad, está excelente, no está mintiendo. Y te subes y comienzas a creer que todo lo que dice es verdad. O sea, se te suben los humos y te desubicas. Y fácil te engaña. El propósito de los gabonitas en sus halagos no mencionaron, querían engañar y no mencionaron, ojo, lo de Jericó y Jai. ¿Por qué? Para fingir que eran de un pueblo muy, muy lejano. Porque si decían de Jericó y Jai era una noticia reciente. Se supone que si son de muy lejanos no lo sabían. Dijeron de Egipto, dijeron de los pueblos que habían conquistado antes de cruzar el Jordán. Eso sí eran noticias a nivel mundial, digamos, de todo ese entonces. Eso lo mencionaron. Pero lo de Jai y de Jericó no lo tocaron, porque si no iban a sospechar de que es un pueblo muy cercano. A propósito lo hicieron. Los israelitas entonces pensaron seguramente, bueno, no hay problema. Uno, no son de aquí, de esta zona, no son de Canaán. Además, son temerosos de Dios. Recuerda, pueblo de Israel podía aceptar gente de otro pueblo con la condición que se convirtieran al judaísmo, se circuncidaban y se convertían al judaísmo. A eso se llamaban prosélitos. O sea, podía ser. Lo pasó con Rahab, ¿te acuerdas? Ella creyó, era de Jericó, pero creyó en Dios, su familia, y fueron parte del pueblo de Israel. Entonces dijeron, bueno, ellos son temerosos de Dios. Bueno, no hay que aniquilarlos. La alianza que proponen tampoco no es de igual a igual, no es de que un contrato al mismo nivel. No, ellos se están haciendo subordinados, incluso hacerse esclavos hacia nosotros. Nos conviene, estamos en guerra, vamos a conquistar. De nada tenemos un aliado, ¿no? Un nuevo aliado que nos puede servir para la conquista. Seguro que pensaron eso. Todo ello, ¿no? En sus buenas intenciones y todo. Entonces, los israelitas creyeron la historia de los gabonitas sin verificar su autenticidad. Antes de tomar una decisión importante, es esencial confirmar la información que recibimos a través de múltiples fuentes. Debemos confirmar. No lo creas así nada más. Confirma la información que te están diciendo. ¿Está bien? En la vida espiritual debemos ser cuidadosos con las personas que influyen en nuestra vida espiritual. Es muy importante su testimonio e integridad, no solo en la iglesia, sino en su vida cotidiana. O sea, a un líder, a alguna persona dice, ¿no? Ten cuidado, tienes que confirmar, no lo que solo diga, que lo respalde con su testimonio, su integridad. Cuando hablamos de integridad y testimonio, no solo cuando lo ves en la iglesia, en su centro laboral, en el centro de estudios, en su hogar principalmente, ¿no? Cómo trata a sus hijos, cómo trata a la esposa, pregúntale, indaga, sus vecinos, ¿no? Ellos saben cuando vuelan las cebollas, cuando gritan, ellos saben. Entonces, ahí vas a poder ver el testimonio. Cuidado, tengamos que ver, hay múltiples formas de información. En la vida espiritual debemos ser cuidadosos con las personas que entonces influencian. Cuidado con ello. Con las personas que vienen. Hay personas que a veces aparecen en una célula, que dicen que vienen de una iglesia y parecen espirituales, pero a veces vienen para engañar. Son de otra secta, vienen con doctrinas raras y cuidado. No te dejes engañar. Hay lobos vestidos de oveja y hay que saber identificar. Entonces no te fijes la apariencia y lo que dicen. Aparentemente te pueden halagar, te pueden engatusar. Cuidado. Es también importante estudiar la Biblia, la palabra de Dios, para no ser engañados. Ya hemos dicho, ¿no? El ejemplo. No quieres ser engañado por algún grupo, por alguien, una cosa errada, para que no te engañen con un billete falso. ¿Cuál es la mejor forma para evitarlo?
conocer cómo es el barrilete verdadero, el original. Cuanto más conozcas la textura, los mecanismos de seguridad que hay, ¿no?, más difícil que te engañen. Igual, para que no te engañen en las cosas espirituales, tienes que conocer la verdad, la palabra de Dios, la Biblia. Tienes que conocerlo. ¿Estás estudiando la palabra de Dios? 2, 3. ¿Y los demás? ¿Están estudiando? Ahora ya empezamos un nuevo ciclo de la Academia Bíblica. Así que estudiemos. Pero pastor, ya llevé ese curso. Bueno, no hay más cursos. Ya, pues llévelo de nuevo. A veces en la repetición vas a poder afianzar más y vas a encontrar otras cosas que de repente en la primera vez no lo vistes. Estudia, conoce la verdad, conoce la palabra de Dios, estúdiala. También es importante leer y meditar diariamente la palabra de Dios. Cada uno de nosotros, cada día, leerla, estudiarla, meditarla en nuestro devocional diario. Y confirmar las creencias en múltiples fuentes confiables. No te fíes y ten cuidado de la información de Internet. Todas las publicaciones que están en Internet pueden decir que son cristianas, pero cuidado. Puedes encontrar páginas, pues, dices, quiero un mensaje, quiero compartir algo en la célula, quiero compartir a alguien de la palabra, y buscas en Internet. Y no filtras la información, no sabes cuál es la fuente. Y a veces puede ser la fuente una secta, alguien que dice herejías, Iglesia del Mormón, Testigo de Jehová, y herejías, cosas que no dicen la verdad, están allí, y tú te lo crees, porque como no has estudiado, no conoces bien la palabra de Dios, lo crees. Cuidado, no todo lo que está en Internet que diga ser cristiano, iglesia cristiana, es correcto. Y muchos, lamentablemente, ni qué bonito mensaje, incluso radios, televisiones cristianas, ten cuidado, no todo, hay que filtrar todo, todo hay que filtrar, todo hay que examinar, como los de Berea, ¿no? Que aún Pablo decía, a ver si lo que se dice, voy a verificar las escrituras, ¿realmente lo está diciendo o no dice la palabra de Dios? Hay que verificarlo en la escritura, en la palabra de Dios. No lo podemos alegremente aceptar, hay que verificar, hay que ver. Incluso algunos, qué bonita prédica, ¿no?, de tal pastor, y luego incluso lo comparten en los grupos de WhatsApp, y están compartiendo a veces la herejía. ¿Pasa o no pasa? Sí, a veces he tenido que escuchar en los grupos que ponen unas prédicas que fuera de lugar, tener que eliminar. Tengamos cuidado, aún con lo que compartimos, lo que escuchamos, mis hermanos. Cuidadosos con eso, en las células, en todo momento. No nos dejemos engañar por ningún motivo. Tercero, consulta siempre a Dios. Ya hemos visto, no nos dejemos engañar por lo que vemos, lo que escuchamos. Consulta siempre a Dios. Este consejo lo vamos repitiendo varias veces, creo que prácticamente todas las semanas. Consulta siempre a Dios. Dice, y bien claro es el versículo 14. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. No consultaron a Jehová. Tanto Josué y los líderes no consultaron a Jehová al hacer trato, al hacer pacto, alianza con los gabonitas. Se dejaron engañar. Los israelitas se dejaron engañar al tomar las provisiones de ellos. En lugar de buscar la voluntad del Señor sobre este asunto, se contentaron con tomar y probar algo del pan que les habían mostrado, como si el pan seco y mohoso fuese una garantía de veracidad de las palabras de estos embajadores extranjeros. Se contentaron. Sí, está bien. Recuerda, primero lo primero, debemos siempre consultar a Dios. A veces nos olvidamos, ¿no? ¿Qué pasó con lo de Jai?
¿Por qué perdieron? Aparte del pecado de Acán. ¿Se acuerdan? En un momento, Josué consultó a Dios de cómo atacar Jai. Lo hizo como él pensó. Y otra vez la historia. Ya había cometido ese error. Otra vez lo mismo. No consultaron a Jehová. A veces de repente haces todo lo posible para que no te engañen. Y a veces son tan astutos que te envuelven, ¿no? Pero ¿a quién no se le puede ocultar? A Dios. No, a los pastores también nos puede decir, hermano, tal, esto, el otro. Uno no sabe, ¿no? Al final. Pero ¿a quién hay que consultar es? A Dios. Él sí lo sabe. A Él no se le puede ocultar. A Él no podemos nada ocultar donde estés, lo que hayas hecho. Él lo sabe. ¿Y por qué no, entonces no recurrir a Él para verificar? Debemos siempre consultar a Dios. José debió buscar la dirección de Dios antes de tomar una decisión final y no dejarse llevar por su propia opinión y autosuficiencia. Ese es el problema. A veces nuestra autosuficiencia. Ya logré. Sí, está Dios conmigo, me está bendiciendo. Estoy en buen camino. Pero esto de consultar es siempre, no por un momentito, siempre depender de Dios. Cada paso, cada día que vamos dando. No nos confiemos en nuestra propia autosuficiencia. Esto le pasó a Josué y al pueblo, a los líderes, ¿no? La oración es importante. La oración es un canal de comunicación directo con Dios y nos permite recibir sabiduría y discernimiento. Oramos, la oración nos comunica directo con Dios. Y Dios te va a dar sabiduría, entendimiento. Te va a decir, no un ratito. Aguanta, espera, no lo hagas. Tienes que tener esa paz de Dios para hacer las cosas. Si no, no avances, no tomes decisiones a la ligera. Consulta a Dios. Yo estoy aprendiendo a hacerlo eso, pero en el momento a veces cuando dejo de consultar y hago las cosas como yo creo, luego me doy cuenta y hay errores y me doy cuenta, uy, me pasó esto porque me confié en mí mismo. Perdona, Señor, tengo que aprender. Así como Josué. A veces con los golpes de la vida, como dice, aprendemos. Pero es mejor sin golpes, ¿no? Está el consejo, hacer caso al consejo de Dios para poder evitar ello. Entonces, la oración es una clave que debemos nosotros, todos lo tenemos, todos nos podemos acercar a Dios, pedirle discernimiento, pedirle sabiduría. Antes de tomar una decisión, sobre todo, que sea una decisión muy importante, debemos investigar todas las opciones posibles. Busca el consejo de personas sabias. Busca el consejo de otras personas sabias. Consulta a tu esposa. A veces las esposas, la mujer tiene como, dicen, un radar, ¿no? Un sexto sentido, a veces detectan algo. Dice, ¿sabes qué? Algo veo en esta persona. O no hagas esto, algo siento, ¿no? Hazle caso. Ten en cuenta, ¿no? Evalúa, ¿no? A ver si de repente sí es correcto lo que dice. Y toma la decisión. Pero ante todo, a quien más debemos consultar es a Dios. Ahí es infalible. Aún la mujer puede ser que lo hace por temor, que a veces dice, ¿no? Temor es que no viene de Dios. Pero por eso, todo debemos llevarlo a Dios. Y Él sí lo sabe. Y Él nos va a permitir entonces tomar una decisión adecuada y correcta. Él nos va a guiar. ¿Estás orando? ¿Estamos orando? ¿Estás viniendo al culto de oración los miércoles? Ya, otra vez, no escucho muchos. Tenemos que, mire, a ver, sí, a muchos de ustedes no los veo, no los he visto este miércoles. Y es más, a varios miércoles ya, no los veo. Mis hermanos, no quieres que te engañen. Busca a Dios en oración.
Ven los miércoles de oración a orar. Matutinos de oración también tenemos en las mañanas. Participa, estemos orando. No dejes tu vida devocional diario de leer la palabra, de orar. Tienes que estar en contacto con Dios. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Vamos con el cuarto, última sugerencia que tenemos, recomendación que tenemos el día de hoy, que surge de este texto. Ten cuidado al hacer pactos, al hacer promesas. Ten cuidado. No prometas por prometer, no hagas pactos por hacer pactos. Cuidado. Verso 15. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Josué y los príncipes. Pasado 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. ¿Te das cuenta? El fraude y el engaño tiene corta vida. Para ellos pasó solo 3 días y se conoció la verdad. Los gamonitas vivían cerca. No era que eran lejos y lejos, un pueblo muy lejano. No, eran vecinos, a 10 kilómetros nomás estaban. Engañados. Descubrieron la verdad. Pero ya habían hecho la alianza, el pacto. ¿Recuerda la mentira? Tarde o temprano se descubre, ¿no? Tarde o temprano se descubre la mentira. Nada de oculto. Siempre va a salir. Para ellos fue 3 días y se descubrió. Ahora, los príncipes del pueblo no podían dar muerte a aquellos gabonitas porque les habían jurado por Dios. Quebrantar ese juramento hubiera menospreciado el nombre de Dios. Ya hicieron el pacto, la alianza. Ahora que los descubrieron, dicen, nos han engañado, mueran. ¿Podían hacer eso? No podían ya, porque habían hecho pacto y habían jurado ante Dios. Y matarlos implicaba quebrantar el juramento, había que meterse a otro pecado peor todavía. No podían hacer eso. Leamos, verso 19. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación, porque la congregación se dijeron, ¿qué han hecho? ¿Por qué han hecho esto? Han descubierto. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación, nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto, ahora no les podemos tocar. Esto haremos con ellos, les dejaremos vivir, para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Tenemos que dejarlos vivir. Si lo contrario, si los tocamos, la ira de Jehová vendrá contra nosotros. Por eso hay que tener cuidado al hacer pacto, al hacer promesas. No seamos ligeros para hacerlo. Lo prometido es deuda. El pueblo de Dios estaba atrapado por su propia boca. Sea cual sea la situación, cumple con lo prometido, siempre y cuando el cumplirlo no quebrante algún mandamiento de Dios. Si tú prometiste algo, hiciste un pacto, tienes que honrar ese pacto, tienes que cumplirlo. Lógicamente, que no sea que rompes algún quebrantamiento, ¿no? O sea, para eso tengas que mentir, para eso tengas que matar a alguien. No. Hay que cumplir la promesa, el pacto. Prometiste a tus hijos algo, por alguna razón lo hiciste, cumple tu palabra. Le dijiste, este fin de semana te voy a llevar al cine o te voy a llevar a comer, vamos a salir. Y llega y no lo hiciste. Cumple. O sea, no solo estás faltando con tu hijo, con Dios.
no estás honrando lo que has dicho, tu pacto, tu palabra, tu promesa, o tu esposa. Cumple todas las promesas que haces, hazlo. Te comprometiste con el pago de una deuda, dijiste, a fin de mes te lo pago. Llega a fin de mes, debes pagar, cumplir. Has empeñado tu palabra, lo has prometido. Dios desea que cumplas, sea cual sea la razón por la que tú hayas hecho, te has pagado, te has endeudado, tienes que cumplirlo, hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? Hay que hacerlo. Con mayor razón, si has hecho promesas a Dios, cúmplelas. ¿Has hecho algún pacto con Dios? ¿Alguna promesa? Cúmplelo. ¿No? Ejemplo, tenemos promesas de misiones, pro templo, metro cuadrado. Si lo has hecho, cúmplelo. Hay otras promesas. Señor, si tú me sacas de esta situación, de esta enfermedad, de este trabajo, te prometo que... ¿no? Y algunos que dicen, si me das este trabajo, te prometo que va a estar... Y luego pasa y no lo hacen, no asisten. Estás fallando a Dios. ¿No? Me acuerdo de un hermano que también en los retiros, ¿no? Yo he prometido estar en todos los retiros para esto y yo le prometí. Y bueno, yo lo veo que sí, trata de hacerlo, cumplir su promesa. Honra a Dios eso. Acuérdate de lo que prometes ante Dios. Mira lo que dice Eclesiastés 5:4. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometiste. Está claro, ¿no? No hay necesario más de comentar. Cumple. Si has hecho una promesa a Dios, cumple. Por ello debemos ser cuidadosos al hacer pactos, debemos ser conscientes de lo que estamos haciendo, cuidadosos en hacer promesas, porque cuanto más como cristianos debemos cumplir lo prometido, tenemos que hacerlo. El Señor había dado una orden en la conquista de la tierra prometida, de exterminar a los pueblos cananeos. Era precisamente ello para evitar, ¿no?, de que sus mala conducta, su adoración a ídolos, su adoración a falsos dioses, esto los contaminara y los alejara al pueblo de Dios, y los alejara del corazón de Dios y le sacaran, sean infieles a Dios, le sacaran la vuelta a Dios. Entonces, por eso les decía, exterminen, maten a todos ellos. Por eso, ten cuidado. Por algo que dice esto en el Nuevo Testamento, no os unáis en yugo desigual. No solo está hablando en el ámbito de la pareja, de enamoramiento, de matrimonio, está hablando también tus relaciones con los no creyentes y haces pacto con ellos. Cuidado, ten cuidado con quién haces pacto. Por ello es importante evaluar a las personas, es fundamental evaluar las intenciones y los valores de las personas con quienes estás estableciendo relaciones o acuerdos. Josué y los jefes estaban mortificados por haber sido engañados. En realidad ellos habían actuado con buena fe. Habían hecho todo lo que debería hacerse, habiendo hecho preguntas, haber visto el pan, haber visto todo eso. Habían comportado correctamente a la luz del conocimiento que tenían. Su error, como vimos, fue que actuaron sin consultar al Señor. Ese fue su principal error. No consultaron a Jehová, porque fueron muy astutos los gabonitas para engañar a los israelitas. Habían sido engañados, pero ese error no justificaba que cometieran un nuevo pecado de quebrantar el juramento. Por tanto, decretaron, les dejaremos vivir. Josué pone bajo maldición a los gabonitas y seréis malditos, les dice. Esto para evitar que los hijos de Israel se casen con las gabonitas, las mujeres gabonitas, y de esta forma sean desviados sus corazones. Porque
no podemos casar, esta mujer es maldita porque es gabonita. Entonces, por eso ahí en el texto dice que fueron puestos bajo maldición. Una forma de contrastar. Eso, una de las cosas que hizo Josué. Ahora, al dejarlos de vivir, era también una muestra de misericordia a personas que habían de alguna u otra forma creído en que Dios de Israel era más grande que sus dioses. De una u otra manera, había cierta inclinación a Dios de Jehová. Habían creído que es un Dios todopoderoso, que así es, y que era mayor que cualquiera de sus dioses que ellos tenían, que eran falsos en realidad, ¿no? En cierta forma había cierta inclinación. Creían que estaban condenados a ser destruidos y se valieron entonces ellos de los mejores medios en sus mentes y mentes no regeneradas. Hay que entender que ellos actuaron como gente no creyente, pues. Estaban en peligro su vida, estaban a punto de ser destruidos. ¿Qué les quedaba? Hacer de su astucia para sobrevivir, engañar. Así lo hicieron, como mucha gente no creyente. Pero nosotros, como somos creyentes, no podemos hacer eso. Tenemos a Dios. Pero ellos lo hicieron y lo lograron, engañar. Pero así también lograron sobrevivir. Se valieron de los mejores medios entonces. Pudieron imaginarse, obtener, y así con toda esa imaginación obtuvieron misericordia. Estaban dispuestos a hacerse esclavos. Dijeron, bueno, si nos descubren o incluso nos haremos sus esclavos, ¿no? Finalmente se rindieron incondicionalmente, ¿no se acuerdan? Decían, seremos sus servidores, pero también ya cuando fueron descubiertos, lo dice el verso 25. Ahora pues, nos aquí en tu mano, lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Estamos en tus manos. Hagan lo que ustedes quieran con nuestras vidas. Si quieren matarnos, mátenos. Si nos quieren ser esclavos, háganlo. Lo que más les parezca, estamos dispuestos a hacerlo. Rendición incondicional. Josué los hizo servidores públicos. Verso 27. Y Josué los destinó aquel día a ser, ¿qué cosa? Leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiese, lo que son hasta hoy. A cargar maderas leña y agua para la población, ¿no? De los pozos que había de agua había que sacar y llevar para el pueblo, pero dice para el altar de Jehová, o sea, para el templo. Es decir, no se trataba de una esclavitud privada, sino de imponer servicio público y aún un servicio de privilegio de estar al servicio de Dios. Miren, aún la misericordia de Dios para con los gabonitas. Sí, estaban en cierta forma, en cierta servidumbre, pero era pública y un privilegio, porque iban a servir para el templo. Había un pueblo, es un pueblo, el que fue elegido dentro de los israelitas. ¿Quiénes eran? Los levitas, la tribu de Leví, eran el pueblo, la tribu elegida para el servicio exclusivo del templo. Ellos hacían todas esas labores. Pero en cierta forma esto se les descargó, el de traer agua, leña para el templo. ¿Quién hacía ahora? Los gabonitas. Entraban al templo, pero al patio, ¿no? Porque no se les permitía al extranjero entrar al lugar santo ni al lugar santísimo. Pero ya entraban a cierto nivel al templo y podían servir a Dios. Miren, hasta en eso cierta misericordia de parte de Dios para ellos. Este juicio fue también un acto de gracia, pues por medio de esta relación muchos gabonitas llegaron a ser temerosos de Dios. Por cuestión de tiempo no los puedo mencionar, pero hay varios textos bíblicos de gabonitas que estuvieron ya dentro del pueblo de Israel, que Dios los usó, fueron de buen testimonio y creyeron en Dios. Sí, eso pasó. Además Josué y todo Israel
obtuvieron beneficios de este arreglo. Aquellos gabonitas se sometieron entonces a pesadas obligaciones con disposición de cumplir con obligación y trabajo comunitario. Dios estaba aprovechando lo mejor posible del error de un hombre bueno. Aún de los errores que cometemos, Dios los torna muchas veces incluso para bien. Como dice Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Muy bien, a nadie le gusta ser engañado. Nadie, ¿no es cierto? De nosotros nadie nos gusta. Entonces ten en cuenta estas recomendaciones mencionadas. Lo que ven tus ojos puede ser falso. Lo que te dicen, compruébalo. Sobre todo, consulta siempre a Dios. Ora a Dios. Y ten cuidado de hacer pactos. Si has hecho un pacto, cúmplelo. Hazlo. No vivas engañado. Satanás es engañador, es el padre de la mentira. Y la mayoría de personas las tiene engañadas. Las personas que no conocen a Dios las tiene engañadas para que no puedan creer en Dios. Ellos necesitan de Cristo. Nosotros conocemos la verdad. Conocemos a Cristo, ¿no? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y hemos dicho, tenemos que conocer más de la palabra para que nadie nos engañe. Pero la gente no creyente, la gente inconversa, vive engañada. Está en tinieblas. Mis hermanos, esta semana tenemos campaña evangelística. Tenemos la oportunidad de llevar el evangelio, la luz, para que esas personas no estén viviendo en oscuridad, para que no vivan engañadas. Invitémosles, prediquemos de Cristo. ¿Están de acuerdo? Dios no quiere que vivamos engañados y quiere más bien usarnos como sus hijos de luz, para que otros también puedan salir de esa oscuridad, de ese engaño de Satanás. Oramos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Señor, en la vida cristiana, en el ir hacia la conquista con Dios, al ir y querer crecer en la vida espiritual, crecer, madurar, al emprender proyectos, al emprender planes, en el camino podemos ser engañados. Podemos encontrarnos con personas, situaciones que nos pueden llevar al engaño a través de nuestra vista, a través del oído, que podamos ser precavidos. Y sobre todo, Señor, no descuidemos el de leer de tu palabra, conocer más de tu verdad, el de orar, el de consultarte, depender de ti, pedirte a ti sabiduría, discernimiento, consultarte a ti, Señor, para no ser engañados. Y que tengamos mucho cuidado al hacer promesas, pactos, oh Señor. Ayúdanos. Gracias, oh Señor, te damos. En el nombre de Jesús, oramos así. Amén.